Para dar inicio a toda esta actividad, vamos a iniciar con el comentario del contenido de la obra, justamente en palabras del periodista Alfonso Baella Mato. Fuerte las palmas para él. Quiero empezar aclarando que no vengo el día de hoy en representación de los medios de comunicación donde trabajo. Vengo con ningún interés, más allá de contar, creo yo, una verdad que creo firmemente. Y vengo más que nada como un periodista independiente, como un escritor y también como un ciudadano. Y en ese sentido, yo no tengo ningún tipo de afiliación partidaria, no tengo ningún interés en las elecciones, más allá de reconstruir a un país que creo que hemos encontrado en los últimos años muy distante y muy afligido. Y esto se remonta al 2021, creo yo. En el 2021 no hemos vivido una elección más. Fue el desenlace de un proceso de degradación institucional que el Perú arrastraba desde hace años. El país llegaba exhausto en 2021, golpeado moralmente y sin certezas mínimas sobre quién gobernaba realmente el Estado. Veníamos de un gobierno nocivo, que era el de Martín Vizcarra Cornejo, que dejó una huella realmente profunda y peligrosa. Un gobierno que en 2018 acomodó el sistema judicial no para fortalecerlo, sino para capturarlo. Creo que lo vimos todos claramente con el referéndum y con las distintas disoluciones a los órganos judiciales posteriormente. Cerró el Congreso en el 2019, rompiendo el equilibrio de poderes, y manejó catastróficamente la pandemia del COVID-19 en 2020, dejando más de 200.000 muertes y convirtiéndonos en el país con la mayor cantidad de muertes per cápita en el mundo. El problema no solamente pasaba por Palacio de Gobierno, sino también el Ministerio Público, tomado por una mafia caviar que utilizaba la justicia como un arma política. Los tentáculos del caso Lavallato, el caso Cuellos Blancos, además de distintas investigaciones selectivas que eran en realidad persecuciones dirigidas a quien se atreviera a cuestionar al régimen. Esa es la realidad. Eran persecuciones que buscaban ir contra quienes se salían del libreto del status quo. Todo eso ocurría bajo la complicidad de una prensa activa y concentrada económica e ideológicamente. Es la verdad. La prensa no fiscalizaba el poder. Lejos de eso, lo protegía. Recibía millones de soles del Estado en publicidad, mientras que silenciaba lo evidente y estigmatizaba a quienes se atrevían a cuestionar al régimen de turno. En medio de ese panorama asfixiante, surge Rafael López Aliaga. No llega atado a nada ni a nadie. No responde a partidos tradicionales, a caudillos reciclados, no carga compromisos políticos heredados, ni favores que tendría que pagar. Tampoco arrastra dependencias económicas. Millonario el señor. Su patrimonio lo libera, ¿no?, de la tutela de las grandes empresas, de los lobbies, de los grupos de poder que lamentablemente le soplan la nuca a la mayoría de los candidatos hoy en día. Su círculo íntimo, cerrado, bastante reducido, ¿no?, a familia, amistades, cuidadosamente elegidos, lo mantienen lejos del ruido, de la intriga y de la política encendida. Esa rareza explica su singularidad. En su visión no prima la conveniencia, sino dos motores bastante profundos que se explican a lo largo del libro, sobre todo de los primeros capítulos. Uno es la vocación de servicio auténtica, orientada a ayudar a quienes el Estado abandonó durante décadas, y un deseo de trascendencia, que quizás es lo más importante hoy en día, que va más allá del cargo, del aplauso y del ciclo electoral. La convicción de dejar un legado, una herencia colectiva anclada en el bien común, en la reconstrucción moral de un país que está evidentemente dolido. Porque aparece no como producto del sistema, sino como su disrupción, no como parte del consenso cómodo, sino como una piedra incómoda en el zapato de algunos personajes, como lo fueron Martín Vizcarra, como lo fueron Francisco Sagasti en su momento, como lo fue
Gustavo Gorriti, cuando tenía una gran injerencia dentro del Poder Judicial, como lo fue José Domingo Pérez, distintos personajes que vieron en él un rival inmediato, ¿no? Automático, simplemente por las ideas que él sustentaba. Rafael irrumpe en la escena política diciendo lo que nadie quería decir, ¿no? Enfrentándose a todos y a todo, al poder político, al poder judicial capturado, a la prensa alineada, a la corrección política que anestesiaba por tanto tiempo al país. Su aparición en 2021 no fue entonces un accidente electoral, fue una reacción, una clara reacción, una respuesta frontal a un Estado degradado, capturado y desconectado de la gente. Mientras otros administraban el relato, Porky hablaba de orden. Mientras otros relativizaban la corrupción, él señalaba a los corruptos con nombre y apellido. Mientras otros prometían derechos abstractos, él hablaba de lo básico: seguridad, trabajo, autoridad, decencia. Rafael López Aliaga entonces encarnó en ese momento, y debe seguir encarnando, una lucha por recomponer el Estado peruano, por devolverle su función esencial: servir a la nación y no a una élite ideológica o económica enquistada en las instituciones que ya conocemos. Otras figuras en el mundo han surgido, como este tal Porky, Javier Milei, Nayib Bukele, Giorgia Meloni. Todos estos casos presentan el mismo patrón: romper el silencio, incomodar, no tener miedo, demostrar que todavía es posible enfrentarse al poder cuando el poder se ha vuelto corrupto. Es en un país cansado de cobardías que Rafael apareció para decir lo que se debía decir y para pelear, sin pedir permiso, y devolverle al Perú lo básico y lo decente. Eso, en el Perú, en los últimos años, es, sin duda alguna, una forma de resistencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Alfonso Baella Mato, periodista, justamente por ofrecer esa visión crítica, su análisis y ese aporte como parte de este panel de lujo que tenemos la tarde de hoy. Vamos a continuar justamente con el programa y vamos directo con el